todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:06 de la mañana de hoy, lunes 30 de marzo del 2026. Y esta mañana vamos a ir cuadrando, porque lo ha cuadrado la historia pública, el registro público. Cuando Mariela Ballines dijo la semana pasada en los medios donde está yendo la estrategia de Tomás Rivera Chatz, Pedro Pierluisi y ese bando del Partido Nuevo Progresista, para ir a socavar el gobierno de Jennifer González. No es que no esté socavado por lo que ese mismo gobierno tiene un serio problema, sino que esa es la estrategia que se descubre y que yo creo que faltaba una ecuación y la descubrimos la semana pasada, o la descubrió Mariela Ballines en uno de esos medios de comunicación tradicionales. Vamos a hablar de eso, de la estrategia con el asunto de Ángel Pantoja Rodríguez, el secretario del Departamento de Hacienda, que tiene que ir el 9 de abril ante la jueza Cancel Rojas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a decir por qué no debe encontrarse incurso en desacato, porque no quiere entregar los documentos relacionados con las planillas o las 480 del exsecretario del Departamento de Justicia del Partido Nuevo Progresista, José Sagardía. Vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, de la poca cultura, pero sobre todo el poco conocimiento histórico que tienen los legisladores del Partido Nuevo Progresista cuando hablan de lo que debe pasar en la Liga de Baloncesto con relación al himno de Puerto Rico, el original que cantó Rainao, esa joven que está en el mundo del trap, en medio de un juego entre los Cangrejeros de Santurce y Guaynabo. Pero no es solamente legisladores, también hay secretarios de agencia que tienen el mismo nivel de baja cultura y conocimiento histórico de lo que es el himno de Puerto Rico. Definitivamente una super noticia de esta mañana acabada de recibir, de que a Cuba llegaron 100,000 toneladas de crudo petrolero, lo que irían a paliar la crisis que lleva ya más de 3 meses, que tiene que ver con la energía, la producción de energía, los apagones, y cómo mientras entre Estados Unidos y Cuba los gobiernos se están poniendo de acuerdo porque ese petróleo no entra si no se flexibiliza el bloqueo que tiene impuesto
más recrudecido en este momento el gobierno de Donald Trump contra Cuba. En Puerto Rico, los PNP están que arden con el asunto del himno original de Puerto Rico. Y tenemos que hablar de esencia de lo que se dio el pasado sábado en esa marcha. Coincidió con la marcha en Estados Unidos a través de toda la nación, No Kings, en contra del presidente Trump. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo vivimos? Porque estuvimos allí hasta las 3 y pico de la tarde. Así es que les traigo todo eso, pero antes vamos a hablar con ustedes. Gracias por estar. Recuerden que estamos llegando al término. Mañana se cumple el mes de abril y todo lo que puedan donar a través de esta plataforma cuando estemos en vivo, bienvenido sea. Vialech está por ahí, J. Jiménez, Berenic, Ariel Cartagena Gavinario. Saludos, Norberto Cancel, Edgar Núñez, Rita Guzmán, Irvin Maldonado, Sandra García, Luis Daniel Ortiz, J. Rodríguez, Gloria Ramos, Sandra Infanzón, Puerto Rico Finching Manía, también está por ahí Madeline Ramírez, Madeline Rivera, Magali Osorio, Cristino Echevarría, ¿eres nuevo o no te había visto? De Gurabo, saludos y bienvenido. Ana Rosado, Domingo Delgado, Luz Díaz desde Winter Garden, Botrogo, está por ahí Mick Bernia, Wilda Colón, Milagro Fontán, Heidi Ramírez Elías, Hilda Rodríguez, Berenique, Germí Alvarado, Nelson Guzmán, Carmen Rivera Pagán, Wilda Colón, JR, Tati Pérez, Luz Colman desde Nueva York, Carmen Rivera, ya lo dije, Norma Rosado, Ivonne Padua, Vivian Rivera, todo el mundo por ahí, Miguel Lozada, Tito Mouda, Camilo desde Fajardo, Nicolás Ortiz, Rafael Texidor, Lizeth de León, María Isabel Santiago, Johanna Álvarez, gracias Rafael por tu aportación, Yanni Moreno, Víctor Lozano, también está Chaca Downs, María Buzó, Carlos Molina Román, Carlos Maldonado, Meribé Martínez, hacía rato que no te veía en vivo, Ilka Hernández, Ed Méndez, Omar García, Nilda Cruz, San Juan Paloma, Julio, Rita Guzmán, a rayo, todo el mundo bien tempranito, H. Luis Guadalupe, Mariema, Tito Crespo y FIFA, qué bueno que están por ahí. Oigan, qué buena noticia, y yo lo siento si me veo feliz, pero sí, me da felicidad de que haya habido algún tipo de avance en la crisis que está teniendo Cuba con relación a lo que ocurre con la energía eléctrica, el petróleo. Sabemos que como parte de la intensificación del bloqueo hacia lo que es la venta de bienes y servicios, productos a Cuba, se intensifica con la administración de Donald Trump y ya hace 3 meses, no es que no hayan habido antes, han habido apagones, pero ya raya en la crisis humanitaria lo que está ocurriendo en ese país, por razón de que Estados Unidos incluso le limitó a Cuba y a Venezuela y a México que llevaran ayuda humanitaria, entre ellas sobre todo petróleo, para el hermano país caribeño. Esta mañana llegó Anatoly Kolotkin, un buque con 100,000 toneladas de petróleo crudo para ir a ayudar en lo que está, tratar de mejorar las condiciones de ese país con relación a todo lo que ocurre, energía eléctrica, que no es solamente que dejan de llegar los productos para consumir, sino también, lo más importante a mi juicio, dentro de todo lo que puede pasar, que llegue más rápido o más tarde, la energía eléctrica que tiene incluso detenidas operaciones, cientos de operaciones, si no miles a este momento, en los hospitales públicos de Cuba. Esto es importante porque ustedes saben que hace 2 semanas nosotros vimos a un presidente cubano, Díaz-Canel, precisamente darle un mensaje a la nación cubana relacionado con las reuniones que estaba sosteniendo la diplomacia cubana con el gobierno de Estados Unidos para tratar de manejar esta crisis. Si esto abre la puerta a que haya negociaciones, todavía no sabemos qué es lo que está dando Cuba a cambio, porque estoy segura que esto tiene que haber alguna negociación que dé
algo Cuba, porque esto no se da así como que, ay, es verdad, ustedes están pasando trabajo, ¿no? Porque al presidente Trump eso no le importa, ya sabemos lo que ha dicho con relación a Cuba, que va a hacer lo mismo que hizo en Venezuela, que le interesa ocupar ese país, etcétera, etcétera. Allí hay unas negociaciones que algo tiene que haber a cambio, ya lo veremos. Pero por lo menos va a trabajar con una crisis que para Cuba, ahí están las imágenes, ha supuesto desde el día 1 que hayan pérdida de vidas por no poderse manejar correctamente los hospitales, entre otras. Y todo lo que sea para bien de un país desde la humanidad me parece importante destacarlo. Así que vamos a ver, porque estas son, vuelvo y repito, las nuevas y buenas noticias relacionadas con lo que puede suponer que llegue el petróleo a Cuba. Ahora hay que ver cómo se va a conformar esa diplomacia y cuál va a ser el resultado de esto. Vuelvo y repito, un país soberano que tiene que tomar decisiones, exigirle a su gobierno hasta dónde va a llegar y cómo va a llegar esa negociación. Así es que lo veremos. Y cuando venimos a Puerto Rico, es interesante porque nosotros desde la semana pasada estamos viendo lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico con una Sayira Jordán que hizo lo que prometió Jennifer González cuando llevó a Sayira Jordán a la Universidad de Puerto Rico. No es otra cosa que convertirla en la oficial gerencial de una corporación pública desde el punto de vista de lo que ella entiende es lo que debe ocurrir en la Universidad de Puerto Rico, que es acercar a los Federico Estube de la vida para sentarlos y dialogar con él y ella poder cuestionarle qué es lo que ella tiene que hacer en la Universidad de Puerto Rico para que él tenga el conocimiento a través de los negocios que él desarrolla. Y es interesante porque yo acabo de leer con relación a la marcha de esencia, la opinión de una persona a través de las redes, que es una mujer que aparentemente se crió en Humacao y habla como lo que era Humacao, y yo lo viví porque llegué a ir al área de Humacao antes de Palmas del Mar, se perdió y se fue perdiendo para los humacaeños y para cualquier puertorriqueño, precisamente porque allí se instauró una política de ocupación de aquellos que piensan como Federico Estube, que hay que ponerle rejas a las verjas, a las playas. Hay que ponerle verjas a las playas para que no entren aquellos del gueto, aquellos negros que van descalzos porque les gusta sentir la arena. Y cuando yo leía eso, ella obviamente colocándolo de frente a lo que está pasando en Cabo Rojo o lo que podría pasar con un desarrollo como el de Esencia, que pretende impactar 1.500 cuerdas de terreno, colocar allí no solamente la ciudad de hoteles, sino la ciudad de las viviendas de lujo, sería precisamente hacer lo que ella describía pasó en Humacao. Y yo leyendo esa historia no pude nada más recordar la posición de Sayira Jordán cuando entrevistó a Federico Estube por 29 minutos y le planteaba: usted sí que es exitoso, usted sí que trae verdadero desarrollo económico para Puerto Rico. Exactamente lo que ocurrió en el este, en Palmas del Mar, ocurrió en el área de Dorado. ¿Y quién lo ejecutó? Federico Estube, el buen amigo de Sayira Jordán. Porque allí hay que poner palmas bonitas. Allí hay que crear lagos artificiales. Allí hay que construir en el mangle para sacar las casas bonitas que hoy cuestan 35 y 40 millones de dólares. Allí hay que llevar mucho blanco porque había demasiado negro. Y estas no son palabras mías. Así lo ha dicho Federico Estube en el pasado, que lo que tiene que pasar en Puerto Rico es que dejemos de ser un gueto, llamándole así a las comunidades que se asientan en la costa, como ha pasado
desde el este, el corredor ecológico del noreste, hasta la punta de Boquerón y Cabo Rojo. Y eso es lo que quiere traer Sayira Jordán a la Universidad de Puerto Rico. Por eso, los 5 rectores le eran una amenaza. Porque ella necesita a aquellos que vayan a crear alianza con Federico Estúvez. Y las alianzas con la empresa privada no son malas, pues claro que no. Pero ¿qué es lo que quiere traer Federico Estúvez a la Universidad de Puerto Rico? Primero, estoy segura que ya tienen algo desde las tierras donde ubica la oficina central de la universidad, la oficina precisamente de Sayira Jordán como presidenta, el Jardín Botánico. Y así sucesivamente por todos los terrenos que tiene la Universidad de Puerto Rico, que son patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Allí hay que llevar hoteles, allí hay que llevar casinos. Eso es lo que ha llevado Federico Estúvez a Luquillo y a los diferentes proyectos hoteleros que tiene. Las residencias de lujo, porque hay que llenarlas de gente blanca. Y que lo que prepara la Universidad de Puerto Rico sean los que le van a servir a eso. No son científicos como prepara hoy la Universidad de Puerto Rico. No son grandes ingenieros que están ubicados en cualquier sitio del mundo menos en Puerto Rico, porque aquí no quiere que hayan trabajo para ingenieros. Quieren que hayan trabajo para los que le van a servir. Y le van a pagar a lo sumo $10 la hora en las empresas de Federico Estúvez. Y eso ocurrió la semana pasada, por eso el contexto tan importante de Federico Estúvez y esa entrevista. Una de las personas que se prestó para la presión que hubo la semana pasada, aunque Vimedia dijo que no lo presionaron, lo lamento Vimedia, aquí yo no le creo. Para que quitara este anuncio, o para no darle la oportunidad a los que estaban pautando la Asociación de Profesores de la Universidad de Puerto Rico, de las vallas publicitarias. Pero ¿quién se prestó para el asunto del despido de los rectores? Precisamente Ricardo Dalmau. ¿Y por qué es importante hablar de Ricardo Dalmau en el contexto de que es un buen PNP, que fue el primer inspector general en la administración Fortuño, que también dirige la Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico? Porque ese que hoy se para con Sayira Jordán a ser parte de los estrategas del gobierno de Jennifer González para destruir la universidad, es también el que a través de lo que ocurre en la Liga de Baloncesto dice que no es posible que la liga tenga a Rainao en un juego entre Guaynabo y Santurce, trayendo el himno original de Puerto Rico. Yo no sé dónde estudió Ricardo Dalmau. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero antes que eso estudié en la escuela pública. Y a mí me enseñaron, a pesar de que tenía maestros del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, que iban a defender las visiones históricas que trajeron ambos partidos a la oficialidad del Departamento de Instrucción, a mí me enseñaron que ese himno que cantó Rainao es una pieza en efecto con un tono y con una letra revolucionaria, porque lo trajo Lola Rodríguez de Tilló precisamente en el 1868. Tomen nota los muchachos del Partido Nuevo Progresista y las muchachas, cuando le van a contestar a uno o a Bonita Radio diciendo que somos comunistas, etcétera. No, lo que somos es, traemos información veraz de la historia de Puerto Rico. Y en el 1868, si ustedes fueron a una escuela que le dieron correctamente la historia y se interesaron por ella, ocurrió, entre otras
manifestaciones de los independentistas el grito del Ares. Y en ese contexto que estaba ocurriendo en el país desde el independentismo y los que creían que Puerto Rico debería ser liberado del yugo español. Recuerden, antes de ser colonia de Estados Unidos fuimos colonia de España. Lola Rodríguez de Tío escribió ese himno que sale para completar la historia de una danza que se llamó la almojábana. Porque es que la historia es así, hay que traerla para que esos muchachos entiendan. Que escribió un español. Ella escribió una letra, el himno, lo prohibió obviamente el gobierno español. Más tarde lo prohibió después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, guerra hispanoamericana, 1898, 30 años más tarde. El gobierno de Estados Unidos. Y en el 1952, Manuel Fernández Junco, asturiano, estuve de hecho en el pueblo donde vivió Manuel Fernández Junco, donde creció, en Asturias, el año pasado. Se inventó una letra dócil y Luis Muñoz Marín se la compró. En el 1977 se catapultó oficial. Sí, esa es la historia del himno de Puerto Rico. ¿Y por qué es importante para Ricardo Dalmau? Porque Ricardo Dalmau, este fin de semana, después que Reinao tuvo la osadía de cantar el himno original, ayer bajó con un protocolo que nadie ha visto, diciendo que estaba prohibido, pero que él cree en la libertad de expresión, que son de verdad. Es que es una cosa que uno no lo puede ni creer, gente. Este es el Partido Nuevo Progresista dirigiendo el país en este momento. Y ese protocolo establecerá que no se puede cantar otro himno que no sea el dócil. Dice Ricardo Dalmau, el BSN es y continuará siendo un espacio estrictamente deportivo. La liga no promueve ni respalda expresiones de carácter político ni religioso proselitista dentro de sus actos oficiales. Proselitista, dice él, y mantiene su compromiso con un entorno inclusivo y respetuoso. Pero no respalda las expresiones como las ocurridas el viernes. Ricardo Dalmau, ahí hay una confusión de espíritu increíble. Dígame cuál es el producto político proselitista. Obviamente usted viene del Partido Nuevo Progresista y allí se cree en el proselitismo como en la fe. Desde esa ideología, Partido Nuevo Progresista, estadidad. De cantar el himno original. ¿Dónde está la política partidista? Ahí. Para nada. Descartado, equivocado. Pero sobre todo que diga que respeta la libertad de expresión, pero no pueden utilizar ese himno. Entonces, ¿en qué quedamos? Mire, esta es la censura más burda. Para aquellos que hablan de la censura desde el Estado. Vamos a ver si ahora dicen que esto no es censura desde el Estado. Ese es Ricardo Dalmau, después que demuestra el Partido Nuevo Progresista que no tiene la capacidad, ni la cultura, ni el conocimiento de llegar a ser buenos presidentes de la Universidad de Puerto Rico y presidenta, Ricardo Dalmau, ¡pum!, le pone el sello. Nosotros, en efecto, de lo único que queremos hablar es de la estadidad y del partido. No queremos que el país se instruya correctamente, se eduque correctamente. Y esto todo pasó el viernes, pero no se queda ahí. En medio, y yo vuelvo y repito, de lo que me parece súper importante ocurre en Cuba. Que ese gobierno, porque it's the economy, stupid. Hay que decírselo así en el idioma que ellos aparentemente conocen. Aunque no sepan inglés. Rodríguez Aguiló, it's the economy, stupid. Así lo dijo el expresidente Bill Clinton. Por eso es que Donald Trump
está flexibilizando las sanciones a Cuba. Porque además de la economía, es el problema que tiene allí dentro. Con los republicanos que le están diciendo apretaste tanto y tanto y tanto que vamos a coger una pela en los midterms. Nos las vamos a tener que tratar de robar. Pero aquí, ¿qué fue lo primero que dijo Rodríguez Aguiló? Pues Rodríguez Aguiló se atrevió a emitir un mensaje en sus redes sociales diciendo, lo menos que está diciendo aquí, es que la interpretación del llamado himno revolucionario dice más de quienes lo promovieron de que quienes lo escuchamos. Bendito sea Dios, Rodríguez Aguiló. O sea que usted tampoco sabe historia de Puerto Rico. Les voy a decir de qué grado. Y me toca muy de cerca hablar de este grado por quien fue mi maestra de tercer grado, Ramonita Millán. Tercer grado. El himno, cómo se concibió y hasta dónde llegamos en términos de la historia. No es el llamado revolucionario. Es así porque tiene un contexto histórico. Por favor, aprendan historia de tercer grado. Sigo con lo que dijo el estadista trasnochado Rodríguez Aguiló. A los organizadores del evento, a la cantante, si su convicción independentista es tan firme como aparentan, siempre existe la opción de renunciar a la ciudadanía americana. ¡A rayo! Como dice Iván Hernández, esta gente no se han enterado que el muro de Berlín cayó. Esta gente no tiene idea de nada. Por eso es, Rodríguez Aguiló, que cuando nosotros denunciamos aquí que su hijo se ganaba $5,000 y pico en el Departamento de Educación, me parece que es injusto, incluso con los miembros del Partido Nuevo Progresista del departamento que se han educado. Porque yo estoy segura que repite las mismas barbaridades que usted está repitiendo aquí. En relación al himno original. El oficial, ya les hice la versión corta de por qué llegó a ser a nivel de esa docilidad. Y entonces, no se queda ahí. Porque ustedes saben que yo he hablado mucho de lo que me da vergüenza que esta persona se haya hecho llamar periodista en algún momento. Este es el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz. El mismo Vázquez Muñiz que en algún momento, en efecto, fue periodista de deporte, pero que es un buen miembro del Partido Nuevo Progresista y que se comporta como tal cada vez que hay que salir a decir que hay que matar a los comunistas, porque lo ha dicho, que hay que utilizar todas las armas. Pues con relación al himno, dijo también, desde ese estadismo trasnochado, como buen deportista y a pesar de mi convicción, este es el secretario, gente, no me lo estoy inventando, este es el secretario de Recursos de Recreación y Deporte, Héctor Vázquez Muñiz. Como buen deportista y a pesar de mi convicción en pro de la unión permanente, respeto cuando, por ejemplo, el COPUR nunca pone el himno de Estados Unidos en sus actividades y protocolos. Ese es su reglamento. Entonces pregunto, ¿cuál es el reglamento del BCN en cuanto al himno de Estados Unidos? ¡Oh! Héctor Vázquez Muñiz, otra lumbrera de la historia de Puerto Rico, que usted con la administración de Jennifer González, con la Fortaleza, fue el que llamó a Ricardo Dalmau, sácate un protocolo, búscate el reglamento. Hazlo reglamento. Le advierto una cosa, le digo algo que es derecho, que es ley. Los reglamentos tienen fuerza de ley después que pasan por el sedazo de la agencia que lo promulga a través de la ley de procedimiento administrativo uniforme, LEPAO. Y para eso, en efecto, hay un procedimiento, tiene que ir al Departamento de Estado, tiene que consultarse con el país. Héctor Vázquez, esto no es así, mire, plop, de la manga. Y tiene un término y después que tiene fuerza de ley. Así es que me da la impresión de que los que quieran ir precisamente
contra la imposición de Ricardo Dalmau, el buen PNP, en el baloncesto superior, tendrían definitivamente causa. Estaba diciendo un colega que uno de los problemas es que es posible que los equipos se allanen por los chavitos que le da el gobierno de Puerto Rico al BSN. Gente, de esa es la manera que estamos viviendo. Y venimos de censura la semana pasada y aparentemente el pasado viernes también le quieren cuestionar a Rafael Lenín, que ha sido una persona que ha sido, por hablar de alguna manera, dócil con las informaciones del Partido Nuevo Progresista, con la misma Jennifer González, pero que parece que ahora, obviamente, está recibiendo las informaciones de Tomás Rivera Chats y le están cuestionando de dónde sacó el documento de la información del crimen con relación a Politank. ¿Censura? Pues claro, otra vez. Pero por eso hay que ser tan firme y denunciarlo siempre, no cuando nos conviene. Yo lo denuncio antes y ahora. Lo que está haciendo el gobierno de Jennifer González es censurar. Y son los intentos de censurar tal como lo están haciendo con relación a las credenciales. Y en ese sentido también hay una noticia importante. El Tribunal Supremo le acaba de decir a Jennifer González, no voy a revisar nada de lo que decidió la jueza de instancia con relación a las credenciales. Que lo vea el Tribunal de Apelaciones, porque ellos radicaron un recurso para revisar a la jueza, pero le radicaron una certificación en el Tribunal Supremo. Eso querría decir que no lo vería si lo acogía el Supremo, el Tribunal de Apelaciones, y lo verían ellos directo. No, dijeron no, que pase por el apelativo primero. Interesante. Ya hay un juez que dice que eso es violatorio de la libertad de prensa de su faz. El juez Ángel Colón. Así que vamos a ver. Pero los intentos, gente, ahí están. Lo que quieren es meterle la mano a todo lo que sea disidencia. Y en eso, el bando de Tomás Rivera Chats, Mariela Ballines, Pedro Pierluisi, los fotutos de los medios tradicionales están con la censura. Están con la censura porque no gritan para nada. Unos se acomodan y los otros sencillamente van al tribunal para que nos quiten cualquier posibilidad de estar informados. A ustedes de estar informados, a nosotros de investigar y de denunciar. Así que ponlo en la nevera. Mientras en la Universidad de Puerto Rico están cuadrando el tumbe con Vanessa Santo Domingo, en el renglón de lo deportivo está Héctor Vázquez Muñiz como un portaestandarte, por llamarlo de alguna manera, con Ricardo Dalmau y la presidenta de la universidad, de la antihistoria. Vamos a hacer todo lo posible por arrimar esa sardina a nuestra brasa desde la censura y desde la posibilidad de que aquí se hable de lo que ellos quieran que se hable. Por eso, el esfuerzo de Esencia a mí me pareció interesante desde la organización, porque recordemos que Esencia no es otro elemento más de cómo lo que ocurre en Puerto Rico en cualquier esquina tiene definitivamente redundancia en San Juan. Pero Esencia lo logró trayendo una marcha que llamaron nacional, obviamente al recinto de poder, donde está el Capitolio y donde está la fortaleza. Para empezar, que en efecto lo que hizo Esencia el sábado lo hace en el momento en que Estados Unidos tiene una marcha como los knock-ins. Y recordemos que esa marcha no es la primera vez que se hace, es precisamente la que se manifiesta esa nación contra lo que está ocurriendo contra Donald Trump, porque él se hace llamar rey y ellos insisten en knock-ins. Así es que a través de todo el país hubo diferentes marchas y créanme, súper multitudinarias, ustedes las tienen que haber visto. Pero Esencia hizo una convocatoria que trabajó bastante
a través de las redes sociales, obviamente, sin la posibilidad de tener los elementos de los medios tradicionales, porque sabemos lo que está ocurriendo en los medios tradicionales. No solamente Esencia compra anuncios, sino que hay una invisibilización de lo que está ocurriendo en Esencia, porque hay diferentes formas de que los organizadores de Esencia se quedaron con las narrativas de esos medios tradicionales. Pero la televisión fue, las redes sociales a través de otros productos, Bonita Radio estuvo allí, y trajimos lo que culminó en esa marcha. Nosotros siempre traíamos lo que era la campaña a través de las redes de convocatoria. Fueron convocatorias desde profesores universitarios del área oeste que manejan el tema del cambio climático, la zona marítimo terrestre, los reglamentos, los bienes de dominio público. Lo que no hicimos, y tampoco hicimos el sábado, fue cubrir a los políticos, porque entendemos que esa marcha era de las comunidades, de la gente y de las organizaciones que se sumaron a las comunidades que tenían el lema "a Esencia no va". Para empezar, que lo que vimos allí fue definitivamente mucho nivel de integración intergeneracional. Allí no solamente habían históricos, habían baby boomers, y a mí me sorprendió, soy honesta, que vi mucho jóvenes de todas las edades, como les digo, jóvenes tan jóvenes como 18 años o más, parejas entre 30 y 40 años, y más jóvenes también, como esta que tienen en pantalla, con su familia, llamando la atención de que soy el futuro de las playas y seguiré defendiéndola, no a Esencia. Una diversidad generacional que tengo que decirles que me sorprendió porque no lo había visto en otras manifestaciones. La marcha salió del Escambrón, tuvo una parada de más o menos 1 hora en el área del Capitolio. Es una de las razones por las cuales yo creo que la marcha se disgregó de alguna manera, porque fue demasiado tiempo allí en el Capitolio, y lo que ocurre es que el sol estaba increíble. Yo no pensé que el sol iba a estar tan potente, porque recordemos que ha estado lloviendo en todo este tiempo, y eso pues no dejó que la gente se quedara detrás de la marcha todo el tiempo, llegaran antes al área de San Juan. Pero ¿había gente? Sí, yo creo que había mucha gente. Eso me parece importante destacarlo, porque usted puede tener diferencias con la organización. Y como decía Luis Velalba, desde el amor y el respeto, le hizo una crítica a la organización, y a mí me parece legítimo. Yo no tengo ningún problema y yo creo que hay que traerlo. Lo que no puede pasar es que la gente de piel finita no pueda manejar el asunto de la crítica. Y estemos aquí ahora dilucidando si tú estás en contra o estás a favor. Yo creo que todo el que fue allí está a favor de que se denuncie lo que está pasando en Esencia. Hay unas diferencias, pues está bien, las dilucidamos. Pero la crisis esta que se torna, que yo creo que es una crisis que viene empacada con las redes sociales, de que tú me estás criticando y eso me cancela. No, gente, no estamos hablando de eso. Allí había gente que usted puede diferir de sus posturas, pero estaban todos al unísono, estableciendo Esencia no va por X, Y, R, unos por unas cosas y otros por otras, pero todo el mundo que estaba allí piensa que Esencia es una barbaridad.
Eso a mí me pareció importante, vuelvo y repito, desde el punto de vista de esa diversidad. De eso que hay que destacarle mucho a los puertorriqueños, que somos un país súper dividido, súper colonizado, lo sabemos, y que obviamente lo que ha hecho la colonia es precisamente, y ahí está el Partido Nuevo Progresista, pero miren de fondo, en primera fila, tratando de establecer esa diferencia para seguir dividiendo. Eso es lo que no debe ocurrir. Me pareció bien importante que el propio día de la marcha para la naturaleza, una organización sin fines de lucro, que ustedes saben que rescata terrenos para preservar, se manifestara en contra del proyecto Esencia, trayendo información desde lo que para ellos significa la fragmentación de los espacios que representan la pérdida irreparable de biodiversidad, humedales, especies en peligro de extinción, manglares, playas, corredores ecológicos claves, el desplazamiento de las comunidades. Estos son personas que se han dedicado a rescatar espacios naturales desde el día 1. ¿Podemos tener diferencias? Sí, claro que sí, volvemos, pero son de los que se unen a Nueva Esencia. Obviamente llaman la atención del asunto del recurso agua. Esto me parece súper importante. Las comunidades lo trajeron allí, pero súper visible. Y hace hincapié en el desarrollo económico, que el desarrollo económico debe sostenerse en la protección de la naturaleza, el respeto a las culturas y al bienestar colectivo. El crecimiento económico solo tiene sentido cuando se vincula con el cuidado de las comunidades humanas y no humanas y con la conservación de los ecosistemas. Esto es una conversación bien profunda, en síntesis, en una línea. Y ahí, detrás de eso, es que está toda la gente que fue a marchar en contra de los desarrolladores de Esencia, que son inversionistas políticos, que hemos visto cómo son parte del trabajo que hace el Partido Nuevo Progresista, incluido el Partido Popular, cuando la semana pasada dice: nosotros no estamos en contra de Esencia porque si los permisos están bien, nosotros estamos a favor. Entonces, ¿qué hizo el Partido Popular? Se fue a pintar la Peña y la Pava con Maltasau, 35 personas. Sí, gente. Hay gente que en la historia están todavía en el siglo XIX. Y toda la gente que fue, marchó, compartió allí. Vuelvo y repito, vi gente de Victoria Ciudadana, liderato de ese partido político. Estaba el liderato del PIB, que participaron de algunos de los contenidos que distribuyó la gente de Esencia. Pero a mí me interesó hablar con el presidente de la Asociación de Maestros, que es la primera vez, después de aquella marcha fuerte, grande, del Rigui Renuncia, y mucho antes, la marcha del idioma, por la permanencia precisamente contra el Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, Kenneth McClintock y el presidente de la Cámara, que en aquel momento, el del Senado era Kenneth McClintock, no sé si era no, porque esto era el Rosellato, yo creo que era, bueno, no me acuerdo quién era el presidente, pero recuerdan que querían imponer el inglés como idioma oficial de Puerto Rico. Y hubo una marcha. Desde allá yo no veía la Asociación de Maestros tan activa como la vi el sábado. Y hablé con su presidente y me dijo: es que no hay manera de que no vengamos aquí en un momento en que, independientemente de que no sean nuestras luchas, son las luchas del país y nosotros tenemos que estar aquí. Eso, súper importante. Así que yo creo que Esencia fue una demostración interesante. Yo no sé si alrededor de esta marcha, alrededor de otros asuntos y otros issues que se están discutiendo públicamente, como es el asunto de la corrupción, todo lo que tiene que ver con el despojo y el desplazamiento de comunidades y el despojo de derechos, las condiciones de vida de nuestra gente, si eso siga sacando al país, no lo sé. Pero ahí hay un caldo de cultivo, que es lo que yo creo que está aprovechando la facción
de el Partido Nuevo Progresista entre el legislativo, los ex líderes, ex gobernador, como fue Pedro Pierluisi hasta el 2024, para tratar de empujar lo que es esa facción que no tiene poder en el gobierno, el ejecutivo de Jennifer González Colón. Y de allá, por eso es que quiero caer en el último tema que tiene que ver con lo que ha pasado con esa facción, Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi, y la gobernadora Jennifer González Colón, sobre todo cuando se ha recogido o constituido con el bando de Francisco Domenech. Porque este fin de semana también, el pasado viernes, para ser más específica, ocurrió algo que por lo menos para mí era lo que me faltaba para entender cómo se había colocado la pelea oficial entre el gobierno de Jennifer González y Francisco Domenech en el Ejecutivo y el Legislativo de Tomás Rivera Chats. Y no incluyo en el Legislativo a Carlos Johnny Méndez, porque Carlos Johnny Méndez no empezó como detractor en el 2025 de Jennifer González Colón. Se ha ido uniendo cuando aparentemente la estrategia de Tomás Rivera Chats le dice a Carlos Johnny Méndez que hay un serio problema de gobernabilidad, de gobernanza, pero sobre todo de posibilidad de que el Partido Nuevo Progresista pierda las elecciones por lo que está haciendo el gobierno de Jennifer González. Y ahí, ¿qué es lo que a mí me parece importante que ha venido haciendo Jennifer González, obviamente, con Francisco Domenech, en toda la controversia que empieza o se recrudece, vamos a decir, porque no empieza ahí, con el asunto de Ciary Pérez Peña hace ya casi un mes? Y es el hecho de que el pasado viernes, cuando estaba siendo entrevistada Mariela Ballines por dos personas que dirigen esfuerzos en medios tradicionales, Mariela Ballines dijo que su esposo era el dueño del restaurante Bebos en la calle Loíza. Y si ustedes ven ahí en esa foto del 31 de mayo del 2025, la famosa foto que Pedro Pierluisi describió como 3 golpes. Esto se da en ese restaurante Bebos y a la izquierda, sentada al lado de Carlos Mercader, está Mariela Ballines. Y yo siempre me pregunté, ¿qué será lo que hace Mariela Ballines ahí? Porque yo no tenía el dato de que ella es la esposa de ese comerciante. Y para mí era importante porque siempre dije que esta foto no era casualidad y que esa actividad del 31 de mayo del 2025 no era casualidad. Que a mí me parece que por ahí venían los tiros en aquel momento pensando en Miguel Romero, de Tomás Rivera Chats, con el apoyo a una persona que enfrentara a Jennifer González en el 2028. Pero también no me quedaba claro porque ahí estaba Pedro Pierluisi. Y Pedro Pierluisi salió de la gobernación en diciembre del 24. Y 5 meses más tarde ya estaba esta foto corriendo. Pues ahora sí que me cuadran los tiros de que ese día 31 de mayo del 25 empezó la campaña de Tomás Rivera Chats y la estrategia de empujar a Pedro Pierluisi, no sé para qué, y a Miguel Romero como ese bando en contra de Jennifer González. Y me parece importante que lo haga con la comunidad dominicana, porque si algo está pasando con la comunidad dominicana es que el Partido Nuevo Progresista, de prometerle villas y castillas con la estadidad,
se convirtieron en los verdugos de esa comunidad a través de las políticas de ICE. Y además, entre los comerciantes pasan el cepillo y recogen los chavitos. Así que ahí no es casualidad que estaba Mariela Ballines, que estaba el ex jefe de seguridad pública de la administración de Pedro Pierluisi, ahí a la izquierda, precisamente Alexis Torres, el esposo de la jefa de ICE en Puerto Rico, el legislador Gregorio Matías, los legisladores por San Juan, Eddie Charbonnier y Juan Oscar Morales, precisamente los que fueron la pasada semana a Orocovis con Pedro Pierluisi. Y el que es bien importante a la campaña, el recaudador de dinero y cuñado del gobernador, el licenciado Andrés Guillemán Noble. Así es que ponlo en la nevera. El 31 de mayo, el 31 de mayo del 2025 empieza la campaña. ¿Y qué ha pasado con la campaña? Ha ido increciendo los asuntos que tienen que ver con la Junta de Control Fiscal, lo que tiene que ver con el presupuesto, la promesa de campaña que era el alivio contributivo y la reforma contributiva que no se da. Y las tensiones se siguen agravando. Valery Rodríguez Erazo, que es otra que yo no sé cómo no fue a esa reunión, pero claro, sé por qué no fue, porque ya la había colocado desde abril el presidente del Senado como secretaria del DACO, ya estaba haciendo lo suyo, exponiéndose a nivel público para eso que está tratando de buscar para el 28. Ahí los silentes estrategas definitivamente, Elías Fernando Sánchez y Fonte. Pero el asunto de la reforma contributiva y el caso de Ciary Pérez Peña empuja la campaña en contra del gobierno de Jennifer González y el Ejecutivo. Cuando lo empuja, acelera entonces el paso para tratar de presionar a Jennifer González con todo lo que quiere Tomás Rivera Schatz. Yo insisto que es el control de cada uno de ellos, de la chequera del pueblo, los contratos que no tiene, ese bando. Ahí está otro de los influencers, vamos a llamarle más que influencers, de los fotutos de ese producto neoliberal y de derecha del Partido Nuevo Progresista, Bando, Pierluisi, Leo Díaz. Y están todos esos grupos, entre ellos Mercader, Cristian Sobrino más bajito, Mercader más bajito después de las bofetadas de las acusaciones con relación a violencia doméstica. Y así ha ido increciendo al punto que hoy, después de la comisión total, donde obviamente el foco era Francisco Domínguez y Politank, Tomás Rivera Schatz tiene contra la pared, por lo menos a nivel judicial, al Ejecutivo, tratando de que Ángel Pantoja Rodríguez, el secretario del Departamento de Hacienda, traiga la información que le pidió el Senado con relación a las 480, a los contratos que tiene Zagardía, el exsecretario del Departamento de Justicia, con el gobierno de Puerto Rico. Y es importante porque en esa vista, porque ya Pantoja dijo, no se la voy a entregar porque es confidencial. Una juez, la juez Cancel Rojas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dijo, tiene que entregársela. Él se niega. Fueron en reconsideración y la juez entonces llamó a una vista el próximo 9 de abril de desacato en el tribunal. Y ahí lo que puede ocurrir es precisamente algo que nos puede seguir dando luz de cómo los tribunales se van a comportar con la pretensión de Tomás Rivera Schatz, que hábilmente ha tratado de circunscribirlo en que es una cuestión de transparencia pública. Y ahí no solamente tiene problemas Jennifer González, ahí tiene problemas precisamente Tomás Rivera Schatz, con el montón de dinero público que le está dando a la facción
de Pedro Pierluisi y de él dentro del Partido Nuevo Progresista, los Anthony Maceira y todos los que tienen bajo contrato y los destaques que tiene en el Senado de Puerto Rico. Pero ahí va a tener que dilucidar, si es que se lo plantea, el legislativo, el tribunal tiene que dilucidar hasta dónde llega el poder de investigación de la Cámara, de las cámaras, de la legislatura. ¿Cuál es el principio que se está poniendo como base de esos argumentos de Tomás Rivera Chatz para que Pantoja le dé todo lo que tenga, que tiene que ver con contratos públicos? Claro. Tomás Rivera Chatz tiene la información. Y les voy a decir por qué yo lo creo. Yo estoy clara y yo se los he dicho aquí y lo discuto de frente con el que sea. ¿De dónde sale la información que se filtra de del libreto de Tomás Rivera Chatz? Lo que él quiere que salga. Sale de la boca de él, sale de las manos de él. Tomás Rivera Chatz tiene acceso al CRIM. ¿Quién es el presidente del CRIM? El alcalde de Orocovis, de la Junta del CRIM. ¿Ustedes se creen que no tiene acceso a las planillas que están allí? Que fueron las que salieron con relación a los ingresos que tenía Politán cuando se vendió. Pues claro, lo de Hacienda. Miren si tiene lo que tiene la información que le está pidiendo al secretario, que dijo en el fin de semana que ya aparentemente Zagaldía estaba enmendando las planillas para que cuadrara la información. Se lo vendo al costo. Eso es lo que dice él. Pero lo que él no saca en un Buenos Días Puerto Rico o un Buenas Tardes o en un comentario, se lo da ¡pum!, a los periodistas amigos. Así que por eso yo decía el otro día que además de que la carta de 15 páginas de Tomás Rivera Chatz para interpelar a Francisco Domenech, se dio la información que hemos sacado los periodistas que hacemos investigación y que hemos descubierto desde el día 1 lo que pasa con Politán. También Tomás Rivera Chatz es la fuente de los periodistas que están sacando la información. Porque es que se nota, es evidente. Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante identificar el momento en que esta estrategia empezó a darse? Porque ustedes veían como esos mismos medios tradicionales traían información también del Ejecutivo, porque también las estructuras de comunicación del Ejecutivo le filtraban información porque ellos quieren que su narrativa esté ahí. Pero cuando empezó a ponerse la cosa bien seria, ahora quienes dominan y quienes llevan a Mariela Ballines y quienes hacen todo para que esos fotutos reproduzcan información a esas partes, es exclusivamente del bando de Pierluisi y Tomás Rivera Chatz. A que ustedes no han escuchado a esa gente decir que hay una investigación que pone a la administración Pierluisi en vilo con relación a lo que pasó con 105 millones de dólares en el Fondo del Seguro del Estado. No lo van a escuchar. Porque eso le hace daño al bando de Pierluisi. Es increíble que estemos hablando de esto de esta manera, pero es así. Eso es lo que está pasando. Los únicos que están tratando de traer información relacionada es la oposición, con la limitación que tiene, en este caso, la oposición del Partido Popular, que está como en Belén. Pero son los únicos que están hablando de lo que el periodismo está produciendo en investigaciones con documentos. A que no le preguntan a Pedro Pierluisi mañana. Oiga, y eso de que el bufete donde usted era socio llevó, o por lo menos era el cabildero del fondo que defraudó al fondo. ¿Y usted qué tiene que decir a eso? No lo dicen. Y como aquí nosotros proponemos que ustedes entiendan cómo es que se amarra la estrategia de comunicación que está afectando a la opinión pública, teníamos que traerlo
con todas las letras. Y no sé por qué, alguien le dio por ahí al inglés y se está traduciendo todo al inglés de lo que ustedes hablan. Pero bueno, esperemos que nos estemos entendiendo y ustedes también. Nos fuimos, son las 9:04. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto hoy y mañana, son los últimos días. Los que no lo han hecho y puedan, por favor, para cuadrar el mes en cuanto a la costo-eficiencia de este proyecto. Gracias por los que puedan hacerlo. Lo pueden hacer a través del chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio. También pueden donar a través de cheques o giros postales que envían a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias a todos y todas las que están y los que siguen. Compartan nuestros contenidos y nos vemos mañana. La Semana Santa, el último día que vamos a trabajar es mañana, pero siempre van a haber contenidos a partir del miércoles. Vamos a hacer unos contenidos que teníamos guardados sobre unas entrevistas que hicimos a 2 científicos de ese proyecto y de ese producto que sale y ha salido de nuestra universidad en el área de la ingeniería y de la manufactura y el impacto que tiene esa educación universitaria de científicos puertorriqueños en esa manufactura y en la industria farmacéutica. Así es que nos vemos mañana. Cualquier cosa, emergencia, salimos. Gracias por estar. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.